¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sin Dolor, un nuevo programa para su salud. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Sobre hipertensión arterial. La hipertensión es un asesino silencioso y le vamos a dar los tips para que usted sepa cómo cuidar su cuerpo y sobre todo esas arterias que a veces nos traen problemas. Vamos a hablar de la actividad física, que le hace muy bien a la hipertensión, pero con una experta. Y en el Rincón de los Famosos, un amigo, un atleta, un genio, José Luis Clerc. Bueno, hoy un invitado especial porque aparte de ser un genio en el tenis, es un gran amigo, José Luis Clerc. ¿Cómo te va? Batatita, muchísimas gracias por venir. Por a favor. Sin Dolor. La gente de Sin Dolor quería y me pedían gente del deporte y quién mejor que vos para poder estar acá. Exacto. Bueno, a ver, queremos saber un poco la vida de un deportista, vos que has recorrido el mundo y que has tenido tantas competencias y demás. ¿Te has lesionado mucho? ¿Has tenido muchos desgarros? ¿Te ha tratado bien el esqueleto, la musculatura durante tu vida deportiva? Bueno, vos sabés, me conocés hace tantos años que sabés lo que me sucedió. A mí me pasó todo después que dejé de jugar. Ajá. Tuve, por supuesto, esguinces, muchísimas, porque el calzado no es como el calzado de ahora. Y Claro. jugábamos en Supreme Court. Supreme era una cancha de goma. Y yo en Supreme la movilidad no era lo mío. Me gustaba Claro. el polo de ladrillo. La tecnología que hay ahora no la tenías en esa época. No, para nada. De ningún tipo, ni de raqueta, indumentaria, ni nada. Y ahí muchas veces me doblaba el tobillo, inyección y a la cancha de nuevo. La verdad que... ¿Cuánto tiempo entrenabas antes? Y entrenaba 5 horas. Cuando yo hacía las pretemporadas, entrenaba 5 horas, pero eran 5 horas realmente muy fuertes. Me acuerdo que yo entrenaba en Chile y el Pato Rodríguez me golpeaba la puerta allá en el campo, en Nogales, me golpeaba la puerta, esa era mi llamada, ¿no? Y yo salía a correr 10 kilómetros. Hoy entrenás cuánto tiempo porque estás con alumnos y estás Sí. dirigiendo todas escuelas, tanto acá en Estados Unidos, estuviste en México, en tantos lugares. Más que entrenar, entreno a los chicos. Paso Sí. muchas horas dentro de una cancha de tenis, para eso uno tiene que estar... Pero también tenés que estar en estado. Sí, hay que estar en estado, pero bueno, tengo... Mírenlo, Usted Mírenlo. sabe, doctor, que yo tengo mi nutricionista en casa, Sí, que le me mandamos. dice, esto sí me dice, Sí. esto sí se puede. La doctora Gisela Medrano, una excelente nutricionista, una médica que realmente es la esposa del señor. Que me tiene así. Bien, decime, ¿te haces chequeos médicos periódicos Sí. de análisis? Sí. ¿Fumás? No, ¿Tomás bebidas? no. ¿Y eso fue siempre una conducta de tu vida? Eso fue siempre, ese fui yo siempre. Por supuesto que, bueno, un poquito de vino así, tomo así y ya Sí. digo, me siento raro. O sea, sos un experto en bebidas colas. Sí. Y Te digo, sí, a ver, te digo, agua de la canilla. Bien. Bueno, te quiero agradecer, no mucho, muchísimo por haber venido a Sin Dolor. La gente que ve este programa sabe que sos una persona muy querida, te queremos mucho y te despedimos con un enorme aplauso. Y el tema es hipertensión arterial. Escucha el informe. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Una persona padece hipertensión cuando en diferentes oportunidades tiene registros de presión arterial iguales o mayores a 140/90. Es una enfermedad que no da síntomas y, si no se trata, puede desencadenar complicaciones serias, como un infarto de miocardio, insuficiencia renal, una hemorragia o una trombosis cerebral. Por lo tanto, para prevenir males mayores, es fundamental que se la controle periódicamente. Algunos de los principales factores de riesgo para padecer hipertensión son bajo peso al nacer, la obesidad, la ingesta excesiva de alcohol,
los antecedentes heredofamiliares, el tabaquismo, sedentarismo, tener diabetes y comer con demasiada sal. Y hoy tenemos el placer, el honor de que nos visite la doctora Ángela Romero. Doctora, muchísimas gracias por venir a Sin Dolor. Gracias por la invitación. A ver, en esta cuarentena hemos tenido de todo y la gente realmente se pasó con las comidas, dejó de hacer gimnasia. ¿Ustedes notaron que hubo más hipertensión que antes? La hipertensión es una epidemia, o sea, siempre hemos tenido gran número. Ahora quizá con el tema el aumento de los factores de riesgo, como el hecho del sedentarismo, la obesidad. Es más, en Argentina ya entre la obesidad y el sobrepeso teníamos aproximadamente un 61% de la población enferma con este trastorno. ¿61%? 61%. Entre lo que es sobrepeso y obesidad suman ese número, o sea que tenemos una población relativamente enferma. Lo que ha pasado quizá con la pandemia es que se ha sumado el factor de riesgo estrés, que ha gatillado ya el hecho del sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, y disparó el número de casos también. Bien. ¿Y ustedes han visto que disminuyó? Porque todo el mundo se ocupaba del COVID y dejó de hacerse los controles. Totalmente. ¿Han visto una disminución en esos controles? Ha habido una disminución de los controles y ha habido un aumento de casos de infarto, de ACV, de insuficiencia cardíaca en estadios muy avanzados, porque los pacientes dejaron de asistir a los controles, dejaron de tomar mucho la medicación porque no tenían la posibilidad de que el médico le hiciera la receta o por el mismo temor de acudir a la urgencia que fueran atendidos. Bien. Ahora, cuando estamos hablando de hipertensión, estamos hablando que esas arterias que está haciendo fuerza a la sangre para poder pasar y no pueden, hacen diabluras. Entonces, la gimnasia es fundamental para esto, ¿no? Totalmente. Es que es más, el 80% de los casos de hipertensión pueden ser prevenibles, manteniendo el peso, haciendo buena actividad física, tratando de consumir la ingesta de sodio, que es como el cianuro en sí de la hipertensión. O sea, la famosa Totalmente. Aproximadamente ya se sabe que lo permitido por la OMS son más o menos 2 gramos de sodio o 5 de sal, 5 gramos de sal por día. En Argentina tenemos un promedio de 10 gramos de consumo, o sea, el doble. Y este es un gatillador en muchos casos para lo que es la hipertensión. Pero hay distintos tipos de sales. Hay algunas sales que son parrilleras, que son granos, que hay otros que son marinas y hay otras que son de bajo sodio. Sí, ¿Es interesante eso o no? Es muy importante, pero el tema es que las que son bajas en lo que es sodio tienen alto consumo o contenido de potasio y le juega en contra muchas veces al paciente. Por ahí la sal marina, la diferencia es que tiene muchos oligoelementos que le sirven al paciente y por ahí es una de las más recomendadas. Pero la realidad es la cantidad lo que le hace daño al cuerpo, porque el sodio es necesario, el tema son los excesos. O sea que uno puede llegar a ponerle un poquito de sal y condimentar con más pimienta. Totalmente. Bien. Bueno, a ver, vamos a descubrirlo acá al corazón, que sufre por amor, pero sufre más por hipertensión. Ahora, esto que tiene el tamaño de un puño, está haciendo fuerza durante toda la vida, desde que nacemos hasta que nos vamos. ¿Cómo lo cuidamos? Aparte de todos estos consejos que usted dio, porque después el exceso de gimnasia es malo, el exceso de... Todos los excesos son malos. Bien, ¿cada cuánto se tiene que controlar este corazoncito? Bueno, algo importante que tocaste fue el hecho de el corazón es un músculo que late, igual también se enferma ante presencia de los excesos. La presión arterial es el aumento sostenido de la presión que va dañando lo que son las medianas y las grandes arterias. Por eso los pacientes que tienen hipertensión tienen más tendencia a hacer infarto porque afectan las arterias del corazón y a hacer más ACV. Entonces lo ideal siempre va a ser que el principal factor de riesgo, que es la hipertensión, esté controlado. Una vez que esté controlado, las otras son recomendaciones para tratar de ayudar al paciente a disminuir el riesgo, como que bajo consumo de sal, actividad física 30 minutos diario en la medida de lo posible, así sea 5 veces por semana para completar los 150 minutos, bajo consumo de lo que son los enlatados, parece mentira, pero los enlatados son ricos en sal, porque mantienen más frescos los alimentos, entonces entre más natural se coma mucho mejor, tratar de disminuir el consumo de grasas saturadas
consumir más omegas, más pescado, tratar de disminuir el consumo de carnes rojas en la medida de lo posible y tratar, como digo yo, de disminuir lo que es el estrés, la ansiedad y sobre todo en estos tiempos que son muy difíciles. Y ver al médico. Totalmente, Y controles médicos. Un libro abierto. La verdad que nos dijo todo lo que tenemos que hacer y todo lo que no tenemos que hacer. Bueno, doctora Ángela Romero, un gusto haberla tenido acá. Nos dio una clase magistral. Gracias. Para que la gente se empiece a cuidar, sobre todo ahora que volvemos a la vida un poquito más normal. Y lo más importante, conocer tus números. Todos tenemos que controlar la presión para saber en qué valores estamos. Sí. Hay gente que se obsesiona con eso. Totalmente, pero es importante tener un registro de lo que son las presiones de nosotros, saber que en promedio manejamos 120-80, 120-70, lo ideal siempre es menos de 140-90, pero es importante conocer nuestros números, porque el 90% de los casos son asintomáticos. Bien, pero la gente lo toma a lo mejor 3-4 veces por día, ¿no? ¿Con una sola vez? Totalmente, 1 o 2 veces por día, 2 veces a la semana es lo recomendado. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con el programa. Yo me quedo hablando con la doctora. Otro de los temas que nos pidieron nuestros televidentes es osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Cómo prevenirla? ¿Por qué tengo osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es la pérdida de los minerales en el hueso. El hueso tiene que ser duro, rígido, marfiliño, tiene que tener una consistencia que resista el peso de nuestro propio cuerpo. Con los años y con algunos detalles se va perdiendo ese calcio, sobre todo en las mujeres que han perdido su menstruación, personas que fuman, gente que sufre de problemas de tiroides, gente que no hace ejercicios, gente que tiene piel muy blanca. La gente de piel más oscura tiene más resistencia a tener osteoporosis. Es importante saber que cuando una persona entra en menopausia, y ya sea una menopausia precoz por alguna cirugía o porque familiarmente tienen esas características, el hueso empieza a perder calcio y lo que es duro se vuelve más blando y más quebradizo. Vamos a hacerle una muestra de cómo sería una columna con osteoporosis. Esto es una columna normal. Hacemos de cuenta que tenemos un cuchillo, lo cortamos por la mitad y le muestro la intimidad de la vértebra. Una vértebra normal es cuadrada, es rectangular, tiene una serie de trabeculaciones que le permiten tener una resistencia y soportar el peso de nuestro cuerpo. Con el tiempo empieza a perder esa forma hasta llegar a una forma que está como hundida, porque las trabeculaciones, que son los entretramados, ese entramado que tienen las vértebras y todo lo que es la consistencia del hueso, empieza a debilitarse y empieza a hacerse como si fuese un telgopor más expandido. Tiene como si fuese orificios en el medio y no tiene la resistencia adecuada. Entonces, lo que hay que saber es que hay gente que viene y dice, pero doctor, yo tomo calcio, tomo leche, yogur, queso. Bueno, usted puede tomar muchísimo calcio, pero así como lo toma, lo pierde por orina. Tiene que tomar algún fijador, tiene que tomar algo que haga que ese calcio que usted toma quede en la articulación o el hueso en sí. Esto es muy fácil de detectar a través de una densitometría ósea. Es un estudio muy simple, muy sencillo, que se lo hace su ginecólogo, un endocrinólogo, un reumatólogo, un traumatólogo. Cualquier médico que le pida una densitometría va a ver si usted tiene, con una muestra de la densitometría en la cadera y en la columna, si usted está perdiendo calcio. Hay también enfermedades que hacen que uno pierda calcio. Hay que tener en cuenta que esa gente está en un control permanente. ¿Y cómo se cura? Es simplemente haciendo ejercicios,
tratando de tomar la medicación adecuada, los fijadores adecuados, y usted sale del riesgo de tener que fracturarse. No todo el mundo se fractura. Para que tenga una lesión tiene que tener un hueso débil con un golpe fuerte. Entonces, si usted tiene uno de esos dos factores, por ejemplo, un golpe fuerte, pero sus huesos están bien sostenidos, no va a tener ningún tipo de problema. Osteoporosis no es el cuco de nada, no es una afección que tiene que asustarse. Simplemente un estudio, tomar una medicación y, como siempre, su médico lo va a estar ayudando. Ya seguimos con el programa. Y ahora nos vamos a poner a hacer un poquito de actividad física, pero ¿cómo hay que hacerla? Escuche el informe. La actividad física regular es fundamental para mantener un buen estado de salud general y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Además, la actividad física, junto con un plan de alimentación bien elaborado, es la forma más eficaz para descender de peso. El ejercicio físico disminuye el tejido graso corporal porque utiliza a las reservas energéticas brindadas por los alimentos ingeridos como combustible para producir actividad muscular. Ante más actividad física, es mayor el combustible utilizado, por tanto, más calorías gastadas diariamente. Bueno, a ver, se ponen todos los cortos, la pollerita, las mujeres, las zapatillas, porque estamos con Carolina Najún. Carolina, muchas gracias por venir a Sin Dolor. Gracias a usted. Y realmente, bueno, la gente durante la pandemia estuvo muy sedentaria y se inventó de todo, circuitos, se inventaron ejercicios y muchos quedaron lesionados. Claramente se reinventó la forma de hacer ejercicios, se empezaron a usar sillas, sí. Los bidones de lavandina empezaron a usarse como pesas. Las botellitas de agua de medio litro, había mucha gente que no tenía en sus casas unas pesitas, un elástico, una banda, y se fue reinventando todo y gracias a Dios, si bien los primeros meses estuvieron en un estado más pasivo, más sedentario, a partir del segundo o tercer mes empezaron a reactivarse con todas estas herramientas que tenían en casa. Yo siempre les decía a mis pacientes, en su casa tienen un potencial gimnasio, con una silla, con la mesa, con las pesitas de agua, con los bidones, con el palo de escoba, y la verdad que a partir de ahí se generó una vuelta al movimiento importante. Que somos ingeniosos, somos ingeniosos. Sin duda alguna. Ahora, Caro, cuando una persona empieza a hacer gimnasia, porque hay mucha gente que ahora está volviendo a un deporte y demás, y quiere comerse la cancha, quiere hacerlo todo de golpe, ¿cómo se hace? ¿Hay un precalentamiento? ¿Tengo que empezar brusco? ¿Tengo que elongar? Para introducirnos de nuevo al movimiento hay que hacerlo en forma gradual y progresiva, ¿no? Para eso es importante, como dijo usted recién, una buena entrada en calor. ¿Para qué? Para ir aumentando la temperatura corporal, para ir lubricando las articulaciones, generando ese líquido sinovial que nos ayuda a tener una mayor amplitud de movimiento y con esto evitamos las lesiones. Bien. Mucha gente viene a mí después de 3, 4 años sin hacer actividad física y me dice, el ejercicio no es para mí. Indagando y preguntando, les digo, bueno, ¿pero qué hiciste? Me dice, me fui a una clase de funcional. Digo, hace 3 años que no haces actividad física. Claro, te fuiste al Himalaya. Claro. Hay que empezar de a poco, hay que ir subiendo escalón por escalón. Y por ejemplo, cuando una persona quiere bajar de peso, ¿por qué se excedió 3, 4 kilos? ¿Qué alcanza mínimamente? Bueno, lo que se sugiere es un tiempo de dedicarle media hora, como dijo la doctora Romero, media hora diaria para alcanzar los 150 minutos semanales de trabajo aeróbico. Y yo le sumaría también un trabajo de fuerza, ¿sí? Cuando uno desciende de peso, y a veces en manera brusca, ¿no? 2, 3, 4, 5 kilos por mes. Aparte de barrer la grasa corporal, también disminuye nuestra masa magra. Entonces,
¿Qué pasa? Con el trabajo aeróbico ayudamos ese descenso de peso y con el trabajo del entrenamiento de la fuerza-resistencia mantenemos nuestra tonicidad. No disminuimos nuestra masa magra, que es lo que nos importa. ¿La gente se va contenta de la clase tuya? Muy. Me insultan también. Lo reconozco. Es que a veces a uno lo exigen, pero el tema es que no es un esfuerzo, es algo gratificante y eso después se siente bien la gente. Trato de que el espacio donde trabajamos sea un lugar más allá que trabajan y se esfuerzan y van generando logros importantes cada uno de los pacientes que viene. Es un lugar de encuentro, es un lugar de bienestar. Llegan por ahí Estamos hablando de un lugar, no, ¿qué lugar es? Yo estoy trabajando en el equipo de Essentia, del Centro Médico CINME, del doctor Pérez Mangui, en donde tenemos un programa que está dedicado a pacientes con sobrepeso y obesidad. Claro, yo escuchaba, digo, debe ser algún gimnasio. No, esto es... Es un lugar especial, específico para estos pacientes que vienen con estos kilos de más o con ya un IMC 30. Sí. Sí, y la verdad que se sienten cómodos. Hay algo que les cuesta mucho al paciente con sobrepeso, que es ir a un gimnasio. O sea que algún día dicen, hoy me toca gimnasia, y lo dicen contentos. Y vienen contentos. Y vienen contentos. También con una profesora así, ¿quién va a estar triste? Bueno, muchísimas gracias por estar acá en Sin Dolor, darnos esta clase y saber de que la gimnasia es salud, mejora todo nuestro... El cuerpo es movimiento, Nos mejora en todo. Y hay algo que quiero dejar para todos los que nos están viendo del otro lado, es que nunca es tarde para empezar y siempre es un buen momento para arrancar. Lo escuchó, ¿eh? A cualquier edad, No hay excusas. Seguimos con el programa. Y hoy en la columna de Demián Bucay vamos a estar hablando de depresión. Qué tema que te trajiste hoy, ¿eh? Así es, un tema importantísimo. Es la enfermedad mental más frecuente hoy en día. De todas maneras, hay que diferenciar la depresión de lo que sería una tristeza normal. No es lo mismo. No, habitualmente la gente, uno utiliza la palabra diciendo, no, estoy deprimido, como estoy bajoneado, porque tuvo algún problema o alguna pérdida o algo no salió. La tristeza es, por supuesto, la depresión es otra cosa que la tristeza. Incluye además que el cuerpo funciona todo en menos. Bien. Inclusive la depresión no siempre se da en forma de tristeza. Hay otras maneras. Muchas veces el sentimiento principal es desgano. La gente no tiene ganas de hacer nada, dice, no siento nada. Y eso también puede ser una parte. Es haber perdido la capacidad de sentir placer. Haber perdido la capacidad de sentir placer e inclusive la capacidad de sentir cualquier cosa. Ajá. La gente dice, no siento nada, ni placer, ni tristeza, ninguna emoción. Neutro. Y eso también puede ser un indicador de depresión. Bien. Y otro modo en el que la depresión puede presentarse es la irritabilidad. Todo me molesta, cualquier cosa que produce, estoy como en estado de tensión y estoy como muy fastidioso todo el tiempo. Irritable, intolerante. Eso es frecuente en los adolescentes. Hay que darle importancia a la depresión, no hay que minimizarla. Sobre todo los familiares a veces confunden esto con una especie de capricho y le dicen a la persona, no, pero es que tenés que poner voluntad. Claro. Y no se trata de poner voluntad porque la depresión justamente afecta la voluntad. Entonces le estamos pidiendo que haga lo que es donde está justamente su problema. Por el contrario, la depresión hay que buscar ayuda profesional. Es una enfermedad que se trata y se cura en un gran porcentaje de casos. Bien. Entonces, ¿esto es con psicoanálisis, con medicación? Depende de la gravedad de la depresión. Si la depresión es leve, con psicoterapia, psicoanálisis o terapia conductual o alguna otra, en general tiene buenos resultados. Si es una depresión moderada, en general hay que agregarle, además de la psicoterapia, medicación. Bien. Y si la depresión es grave, además de la psicoterapia y la medicación, a veces hace falta otras cuestiones, como por ejemplo una internación, si lo llegara a requerir. ¿Crean hábito los remedios? Justamente de eso te quería hablar, porque la gente tiene mucho miedo a los antidepresivos por varias cosas. Una de estas es la idea que generan hábito. Y los antidepresivos, los que se usan hoy en día, los que son de primera elección,
no generan ningún tipo de acostumbramiento, importante, ni tolerancia, ni abstinencia. Se confunden a veces con los ansiolíticos, que sí producen eso, pero los antidepresivos no. Por último, los antidepresivos, lo que yo escucho a veces en el consultorio, que la gente dice tiene miedo que le cambie la personalidad. Sí. Y los antidepresivos no cambian la personalidad tampoco, no es que vas a ser otra persona por esto. Generan mejoría de los síntomas depresivos, pero no cambian la personalidad y tienen una muy buena respuesta, entonces perderle un poco el miedo a los antidepresivos y tomarlos como una ayuda en los casos en que sean necesarios. Siempre con final feliz, tus notas. Vale. Bueno, ya seguimos con el programa. Qué lindo programa que tuvimos hoy, La verdad, una de condimentos con profesionales de primera línea, gente que realmente hacen un orgullo de la profesión. ¿Y todo para qué? Para usted, señora, para usted, señor, porque estamos acá para cuidarle esa salud que a veces uno la deteriora. Nos vamos a estar viendo en unos pocos días por esta misma señal para poder vivir sin dolor. Muchas gracias y nos vemos.